yo conozco del Señor Jesús a los 17 años. A los 17 años tengo un encuentro con el Señor Jesucristo. Y este encuentro que tengo con el Señor Jesucristo fue un encuentro extraordinario, porque yo vivía en un ranchito que mi madre me había dejado, y yo en ese ranchito, como había heredado ciertas prácticas ocultas, había heredado el ocultismo de mi madre. Entonces en esa casita yo hacía ciertas prácticas y yo era muy tomador de alcohol. Yo tomaba desde que tenía aproximadamente unos 8 años, y recuerdo que esa noche yo siempre salía todas las tardes a tomar, todas las tardes salía a tomar alcohol, y llegaba a la 1, 2, 3 de la mañana a mi casa, y por ahí como de eso de digamos 3 de la mañana, yo me acuesto. En la madrugada tengo una pesadilla, como se le dice, pero realmente es una revelación, y en esa revelación el Señor me lleva a mí al infierno, y es allí donde yo soy llevado por 2 espíritus que me toman de la mano derecha y me llevan a ese lugar de tormento, y es allí donde yo comienzo a tener una experiencia divina con el Padre. Bueno, yo califico esa experiencia como algo sobrenatural, porque fue algo tan sobrenatural que es lo que me hizo a mí que yo viniera a los pies de Jesús, y que esa visión cambiara mi vida, y que yo entendiera que había un lugar de tormento, que había un lugar de perdición si yo no venía a los pies de Jesús. Esa experiencia me llevó a mí, yo recuerdo, al otro día, y yo fui a una iglesia que se estaba predicando el evangelio. Yo recuerdo que ese pastor o ese evangelista, nunca se me olvida su nombre, se llama Samuel Díaz. Y él me hace el llamado y me dice: joven, a ti Cristo te llama. Y yo recuerdo que cuando él me señala, estaba predicando otro predicador llamado Juanito, pero el que hizo el llamado fue él. Yo llegué ya el mensaje terminándose. Yo llegué casi faltando, ponle por ahí media hora para que el mensaje se termine. Entonces cuando el predicador me hace el llamado, me señala, yo entro en un éxtasis, entre dormido y despierto, y en ese éxtasis comienza una voz maligna a hablarme y a decirme que no me convirtiera, que yo le pertenecía. Entonces otra voz me decía que era mi última oportunidad, y había una lucha en mi pensamiento, en mi interior. Y yo recuerdo que entro a una esfera, entro en la misma visión que tengo en el éxtasis. Yo veo una cadena gruesa, una cadena pero súper gruesa, y abajo había un cardero gigante. Cuando de repente yo dije en mi interior, dije, yo tengo que tomar una decisión. Cuando yo digo esa palabra, la cadena se rompe. ¡Fum! Cuando la cadena se rompe, yo estoy ya en mi cuerpo físico, ya estoy despierto, pero yo estoy gritando. Yo estoy diciendo, me quiero convertir, llévenme que me quiero convertir. Yo brincaba y saltaba. Y yo recuerdo que me tenían en una cadena de hermanos orando, y yo gritaba, me quiero convertir. Y esa noche yo recibí a Jesús como mi Salvador. Bueno, sucede que cuando yo recibo al Señor como mi Salvador esa noche, pues yo arranco para mi casa. En mi casa yo tenía un pequeño altar. Ese día saqué las cosas que tenía, yo la quemé, toda la eché en una hoguera. Nadie me dijo lo que tenía que hacer, y desde ese momento yo tomé la decisión de seguir a Jesús en mi vida. Todo lo quemé esa noche. Me motilé, que hasta la fecha todos los que me conocen con el pelo bajitico de esta manera, y es porque yo hice un pacto con el Señor que no me iba a dejar crecer el cabello desde ese momento que recibí a Jesús. Entonces yo fui un hombre transformado, cambiado por el poder del Espíritu Santo, y recuerdo que la gente no lo creía, no lo podían creer, decían, no, yo no creo que se haya convertido. Yo no lo creo, decía la gente. Yo no lo creo, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, yo no lo creo, pero así fue. Y mi vida fue totalmente impactada por el poder de Dios, y desde ese momento yo comencé a dar fruto digno
de arrepentimiento. Yo lo que puedo decir de esos frutos dignos de arrepentimiento es que yo era un hombre un joven. En esa época había vivido la vida de un hombre de 28, 30 años. Mi vida había sido muy recorrida, a pesar de los años que tenía, porque hacía cosas ocultas que a Dios no le agradaban. Pero desde ese momento que yo recibí a Jesús, se vieron los frutos. Porque yo recuerdo que cuando yo fui a Santo Domingo, yo vivía en una ciudad llamada Puerto Plata. Luego de esa ciudad llamada Puerto Plata, yo me fui a Santo Domingo, donde vivía mi madre biológica. Cuando voy a Santo Domingo a conocer a donde vivía mi madre biológica, yo voy allí porque yo quiero perdonar a mi madre. Yo sentía pedirle perdón a ella, porque yo tenía dos madres, la que me crió y mi madre biológica. Ella me había abandonado. Ese otro término que otro día los estaremos tocando. Mi mamá se dedicaba a la prostitución y ella me dio en adopción. Cuando yo supe que ella, que me habían dado en adopción, porque ella me fue a buscar cuando yo tenía aproximadamente unos 7 años, eso fue algo que me impactó, algo que marcó mi vida y marcó mi corazón. Recuerdo que entonces yo fui a Santo Domingo, a la capital de República Dominicana, y allí los que me conocían y sabían quién era yo, por ver mi vida, por ver mi testimonio, la gente comenzaron ¿a qué? A buscar de Dios. Ellos comenzaron a arrepentirse. Ellos comenzaron a decir, yo necesito de Dios. Ellos comenzaron a buscar de Dios porque vieron el cambio en mí de lo que Dios había hecho en mi persona. Yo recuerdo que yo perdoné a mi madre por haberme abandonado. Le dije, perdóname. Ella me contó por la situación que me había dado en adopción, que de hecho se lo agradezco porque eso fue tan favorable para mi persona, porque lo que ahora sé del mundo espiritual, lo que ahora conozco del mundo de las tinieblas, bendito sea el nombre del Señor, y cómo poder ayudar a otro a salir de la oscuridad. Todo eso fue mediante al proceso y a las circunstancias que yo viví con la que era mi madre la que me crió, bendito sea el nombre del Señor, que aprendí muchas cosas del mundo oscuro que hoy me sirven para darle libertad a otras personas. Todo obra para bien en la vida. Mis amados, hay algo importante. Después que yo conozco de Jesús, yo quiero que ustedes sepan algo. Después que yo conozco de Jesús, que yo me convierto al Evangelio, yo recibo un llamado divino, recibo un llamado de parte de Dios. Ese llamado que yo recibo, yo recuerdo que en mi ciudad natal, Puerto Plata, donde yo residía, en ese lugar yo recuerdo que trabajaba en una emisora cristiana que era dirigida por un famoso evangelista de la época llamado Rafael Martínez y Martínez, y otros conocedores, predicadores, como lo era el reverendo Julio César Díaz y otros. Allí yo comencé a trabajar en la radio porque yo era aficionado a la radio. Allí yo comencé a incursionar como reportero, a recoger noticias de lo que acontecía, pero a la vez trabajaba en un mall, en una tienda, como le llaman en República Dominicana, en un almacén, como le dicen aquí en Colombia, y yo trabajaba vendiendo ropa. Y yo recuerdo que salí a recoger una noticia, estaba llovinando, estaba lloviendo, y había un hombre que lo habían matado, unos sicarios lo habían matado y la policía estaba ahí. Yo llegué para recoger la noticia, para luego darle el reportaje a la emisora cristiana llamada Radio Vida en Puerto Plata, donde yo hacía mi trabajo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces yo recuerdo que Dios me habla y me dice, oye, pero tú en vez de estar siendo portador de noticias, yo comencé a llorar. Y le dije a Dios, Señor, si tú tienes un propósito conmigo, yo quiero que tú me hables hoy. Recuerdo que yo llegué a mi casita donde vivía y me acosté, se me había olvidado lo que yo le había dicho a Dios. Recuerdo que como más o menos tipo 2:30 de la madrugada, 3 de la mañana, más o menos, entre esa hora, me comienzan a tocar la puerta. En mi país, cuando se toca la puerta de madrugada, es porque alguien murió o es una noticia o es una mala noticia. Yo dije, yo me levanto, cuando yo digo quién es, me dice la persona que me toca la puerta, yo el profeta tal. Yo recuerdo que se llamaba Mario, se llama Mario porque todavía vive, y me dijo, yo el profeta Mario.
Recuerdo que cuando yo le abro la puerta, él me dice, así te dice el Señor. El Señor me mostró cuando te cortó. Tú ibas en un carro y el carro chocó y tú te partiste por la mitad y una pinta quedó adentro. Y la pastora lloraba y decía, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Y lloraba la pastora, que recuerdo que lo que en esa vez me pastoreaban era la pastora Silvia y el pastor Roberto Jiménez, la familia Jiménez en ese entonces, ya de que mi pastor Wendy Soto Ramírez ya no estaba en el pastorado, sino que ellos eran los que me estaban pastoreando en ese entonces. Yo recuerdo que yo caí de rodillas cuando escuché el mensaje. Si tú no me sirves por desobediente, te voy a cortar. Wow. Yo comencé a llorar y yo lloraba. Y yo decía, Señor, ten misericordia de mí. No me cortes, por favor, no me lleves. Ten misericordia de mí. Ten misericordia. Y recuerdo que ese día, esa noche, esa madrugada, el poder de Dios me tocó tanto que yo no volví al empleo donde yo trabajaba. Yo no volví más. Y recuerdo que los dueños de la Jiménez, esa tienda, ese almacén, recuerdo que me llama Niño Jiménez y me liquida. Me da mi liquidación. Yo con mi liquidación pues comencé y me compré algunas cositas, algunas ropitas, etcétera, etcétera. Y yo comencé a predicar el evangelio con un megáfono. Iba a los hospitales, yo recuerdo que eran los miércoles, iba a orar por los enfermos, predicaba en las calles regando tratado y predicando a Cristo, porque yo quería aceptar el llamado. Sucede que me llega un tiempo muy difícil, un tiempo duro, donde ya los pantalones estaban rotos, los zapatos estaban rotos, ya los zapatos eran marca Guayo o marca Rayador, porque estaban llenos de huecos por debajo. Con el agua, cómo se le metía por debajo. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo le metía cartón y hacía una plantilla para cubrir los hoyos de los zapatos. Me daba pena, me daba vergüenza. Entonces, yo recuerdo que yo le dije a Dios una madrugada, le dije, Señor, orando, Señor, yo voy a buscar un empleo. Mañana voy a buscar un empleo. Yo había dejado los empleos que tenía. Recuérdese, por el llamado que yo recibo, yo dejo todos los empleos. Yo sí iba a la emisora y hacía mis cositas y estaba allí haciendo los mandados. Bendito sea el nombre del Señor, pero yo no recibía ningún beneficio económico. A veces me daban algo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el mundo atacándome diciendo, tú eres un vago, tú no quieres trabajar, tú lo que eres un vago, tú lo que esto. Mi familia me comenzó a decir que yo era un vago, que yo era esto, que yo no quería hacer nada. La misma gente comenzó a atacarme, que esto, que lo otro. Bueno, es tan tal que un pastor me dijo que yo le dije que yo vivía por fe. Y ese pastor me dijo, usted lo que vive es por feo. Y yo recuerdo que eso me dio tan duro, esa palabra fue tan fuerte para mí, que yo duré con ese resentimiento aproximadamente 2 años. Pero gloria a Dios, ya eso fue perdonado. Y yo recuerdo, mis amados, bendito sea el nombre del Señor, que me dieron mi liquidación. Recibí mi liquidación. Pero ¿y qué? Se acabó la liquidación y el proceso llegó. Ay, papá, digo yo no me voy a aguantar este proceso. Yo voy ahora mismo a buscar un empleo. Esperé el otro día, había hablado con el Señor toda la madrugada en oración. Al otro día me fui. Recuerdo que cuando entro por un lugar, por un callejón, una calle de tapada, una calle sin asfalto para los que van a ver este video, y cuando entro por esa calle, hay un libro viejo en el suelo, empolvado y sucio. Yo comienzo a darle a patearlo, cuando de repente yo abro ese libro y me sale un texto bíblico que lo voy a poner en pantalla. El texto bíblico decía, a obra de evangelista, cumple tu llamado, cumple tu ministerio. Wow, yo comencé a llorar y yo guay, y comencé a llorar y me regresé nuevamente para mi casa. Allí me regresé a llorar y a decir, Señor, no sé qué hacer, no tengo para comer, no tengo para esto. Muchas veces
Cuando Dios te llama van a llegar los procesos. Cuando Dios te llama van a llegar las circunstancias. Cuando Dios te llama van a llegar las situaciones. Pero es allí donde Dios te está preparando, donde Dios te está capacitando. Cuando yo hablo de vivir por la fe, hay dos maneras de vivir por la fe. Porque hay gente, o tres maneras, o varias maneras. Hay personas que son empresarias y viven por la fe. Hay personas que tienen su empleo y viven por la fe. Me dejo entender, pero hay otros que somos llamados a tiempo completo. A mí Dios me cambió el empleo que yo tenía para yo dedicarme a tiempo completo al servicio de su obra. Entonces, cuando tú eres una persona llamada a vivir a tiempo completo, nada te va a faltar. Gracias a Dios que en estos 25 años que llevo de ministerio, gracias a Dios nunca me ha faltado nada, porque Dios ha sido mi proveedor, Dios ha sido mi sanador, Dios ha sido mi bendición. Dios me ha bendecido, Dios me ha ayudado. Pero mire esto. Durante estos 25 años no ha sido fácil el proceso. Sucede que pasa el tiempo. Cuando pasa el tiempo, bendito sea el nombre del Señor, vuelvo otra vez y digo, no, yo tengo que buscar un empleo. Yo tengo que buscar un trabajo, yo no puedo seguir así, porque yo escuchaba muchas voces. ¿Por qué muchas voces? Porque la gente me veía como un vago. Mi propia familia me veían como un vago. No entendían el propósito de mi llamado. Y como no entendían mi llamado, decían que yo era un vago. Mis amigos decían que yo era un vago, que yo no quería trabajar, que lo que yo quería era vivir metido dentro de la iglesia. Pero no entendían que Dios me estaba preparando para lanzarme a las naciones. ¡Wow! Impresionante. Digo yo, mañana voy a buscar un trabajo. Pasaron 3 meses o 4 más o menos. Cuando estoy orando y digo, Señor, mañana voy a buscar un empleo. No puedo seguir así. Me acuesto. Cuando me acuesto, instantáneamente entro en un éxtasis, entro en una visión. Y sale una mano escribiendo. Y cuando la mano sale escribiendo, la mano comienza a escribir. Y dice, a todo. Oiga cómo me salió la mano escribiéndome. A todo por amor, sin esperar nada a cambio, porque yo te bendeciré. Wow. Esa palabra nunca se me olvida. Esa fue la primera vez que Dios me habló. Pero Dios me habló de esta manera, no con voz audible, sino me habló escribiéndome en la pared con letra de fuego. Y esa letra nunca se me olvida, a todo por amor, sin esperar nada a cambio, porque yo te bendeciré. Wow, impresionante. Yo me despierto de la visión y digo, que el Señor me quiso dejar dicho, pero yo entendía lo que Dios me estaba diciendo, porque yo quería era arreglar las cosas a mi manera. Porque yo quería irme a trabajar, porque yo estaba escuchando voces. Yo quiero decirte, no escuches voces. Escucha la única voz que te guiará a toda verdad y a toda justicia. Y esa voz es la voz de Dios. La voz que nunca te va a confundir. La voz que te va a decir que haga lo correcto. La voz que te va a guiar por sendero de justicia por amor de su nombre. Eso dice el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces quiere decir que la vara de Dios, que es la palabra, el callado de Dios que representa la palabra de Dios, te van a dar aliento, te van a fortalecer en los momentos difíciles. No renuncie a tu llamado. Sigue creyéndole a Dios, porque el Dios que te llamó es el Dios que te va a dar la provisión que tú necesitas para vivir. Y quiero decirte en esta hora, pastor, tú que estás pastoreando y estás tal vez pasando por un momento difícil, quiero decirte, pastor, que el lugar donde Dios te colocó, si fue Dios que te colocó en ese lugar va a emanar, va a producir todo lo que tú necesitas para vivir, aunque sea un desierto. Dios no se equivoca. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Cuando Dios me escribió, ¿sabe qué pasó? Yo dije, wow, quedé anonadado. Pero recuerdo
que fue tanto el proceso, fue tantas las cosas, que un día que me faltó contar esa, que fue en la casita, en una casita que había detrás, que donde yo vivía primero. En esa casita, en los días recientes de haberme convertido a Cristo, ya por ahí, póngale por ahí como a los 6 meses, que fue la primera vez que escuché la voz de Dios audible. La voz de Dios audible la escuché por primera vez. Fue en esa casita, saliendo. Y oiga, ¿por qué? Yo dije, oye, yo estoy muy joven. Yo era muy bailador, a mí me gustaba bailar mucho. Y yo no salía de los prostíbulos. Yo vivía en los prostíbulos. Mi vida era una vida de prostitución, una vida de alcoholismo, a pesar de mi corta edad. Y yo dije, yo voy a irme al mundo. Yo estoy muy joven para buscar de Dios. Pero mira, yo había tenido un llamado muy fuerte con Dios. Sucede que cuando salgo de mi casa, en el patio de mi casa hay una mata de guayaba. Ya no está porque se secó. Esa mata era muy vieja. Y era una mata frondosa y tenía muchas guayabas. Cuando yo salgo, que me voy al mundo, supuestamente a descarriar, porque yo era muy joven y no podía estar en la iglesia, oigo la voz de Dios audible. Y esa voz resplandeciente, esa voz llenó todo el patio, llenó todo el lugar. Era una voz que no tengo explicación cómo definir la voz del Creador. Y esa voz me dijo, recuérdate quién tú eras y de dónde yo te saqué. Y cuando esa voz me habló, las rodillas se me aflojaron. Perdí la fuerza de mis pies y caí de rodillas postrado. Y yo comencé a llorar. Solamente me dijo esa palabra, recuérdate quién tú eres y de dónde yo te saqué. Y esas palabras fueron suficientes para que mi vida se quebrantara en ese momento. Fui quebrantado por el poder de Dios y comencé a llorar, a llorar, a llorar. Y duré aproximadamente, póngale por ahí, hora y algo. Llora, 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 llora. Perdóname, Dios, perdóname, perdóname. Cuando terminé de llorar, ahí mismo entra una profeta por el callejón de mi casa. Y cuando la profeta entra, me dice, así te dice el Señor. Ahora Dios viene y me habla a través de una profeta. Que jamás vuelvas a decir esa palabra, que te vas a apartar de él. Y yo recuerdo que yo hice un pacto con el Señor en una montaña muy conocida en mi pueblo, en Puerto Plata. Pueden buscar a través de las redes sociales, llamada montaña Isabel de Torres. Cuando yo subo a la montaña Isabel de Torres, yo hago un pacto con el Señor. Y el pacto que yo hago con Dios es que yo le digo a Dios que yo quiero que Él sea mi Padre. Porque yo nunca conocí a mi padre biológico. Yo nunca supe quién fue mi padre. Nunca lo conocí, nunca supe cómo era. Y siempre tuve el deseo de tener un padre, de conocer a mi padre. Yo recuerdo que yo iba a la escuela, como todo niño, y yo veía a los niños que sus padres se sentaban los niños en los pies de sus padres. Y yo me quedaba mirando así. Y yo crecí con esa carencia, con esa falta de paternidad, de tener a un padre. Yo no conocía la paternidad en ese tiempo, pero uno, como es una persona que camina en dimensiones espirituales, el Espíritu me mandó o me llevó a demandar, a pedir paternidad. Por eso el salmista David en el Salmo 127, o debo decir Salmo 27, verso 10, dice el salmista, aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y yo le dije, Señor, yo quiero que tú seas mi padre. Yo quiero que tú seas mi padre. Y yo sentí en ese momento la paternidad de Dios. Yo he sentido que Dios es mi padre. A pesar de todo lo que yo he vivido en mi vida, lo que yo he pasado en mi vida, yo he sentido el abrazo del Padre. He sentido el abrazo de Abba. He sentido el abrazo de Papito Dios.
en mi vida. Yo recuerdo que yo tenía un problema cardíaco, aleluya. Me siento tocado por el poder de Dios. Yo tenía un problema cardíaco en mi corazoncito y yo sufría de esa enfermedad cardíaca. Según se dice que era un soplo que yo tenía y siempre me daba me daba como un yello, como dicen en mi tierra. Y yo le dije, Señor, yo quiero que tú me sanes de esta maldición. Yo no quiero seguir así, yo no quiero predicar de esta condición. La presión se me subía, que yo sentía que el corazón se me iba a salir por la boca. Un día en un ayuno de esos prolongados que yo estaba acostumbrado a hacer en la montaña, en la loma, yo tenía tanta hambre y yo estaba débil, muy débil, muy débil. En esa debilidad que yo tenía, a mí se me fueron las fuerzas y yo me desmayé. Cuando yo me desmayo, yo aparezco que estoy en una mesa bien larga. En esa mesa bien larga, ahí estaba el Señor. Yo recuerdo que ese día yo comí como cuando uno sale de la cárcel o como cuando uno tiene mucho tiempo que no come. Yo comí con una desesperación. De repente lo último que el Señor me da un jarro de leche. Ese jarro de leche yo me lo tomo. Cuando me tomo ese jarro de leche, instantáneamente yo despierto. Y yo desperté con el sabor a leche en mi boca. Y yo sentí una fuerza desde ese momento. Y le cuento que yo jamás volví a sufrir del corazón. Hace 25 años aproximadamente, wow, que conozco a Jesús. Casi 25 años voy a cumplir. Y jamás mi corazón ha vuelto a tener problemas. Le doy gloria y honra a Dios. Recuerdo que fui al médico una vez y el médico me dijo, tú tienes un corazón sano, tú tienes el corazón como un niño. Dios me hizo como un niño desde ese momento, me dio un corazón nuevo. Aleluya. Padre, gracias. Me dio un corazón nuevo. Sucede que desde ese momento, pues, yo comencé a buscar a Dios. A buscar a Dios, a buscar a Dios. A buscar a Dios. A buscar a Dios. A buscarlo como loco. Me enamoré de Dios. Yo hacía tantas cosas locas que yo recuerdo que los que me conocen a mí, yo, para la gloria de Dios, marqué un estilo diferente de los predicadores de esa época, porque yo salía corriendo. Yo estaba predicando y yo le daba la vuelta a la manzana corriendo, me tiraba de la tarima. Eran cosas que yo hacía locamente, tal vez porque no tenía la madurez, pero vi muchas cosas poderosas. Yo recuerdo que cuando yo salía corriendo, los endemoniados caían dentro de las casas. Las campañas eran campañas poderosas de milagros, de liberación. La gente que me conoce en mi pueblo, en mi ciudad, sabe de lo que yo estoy hablando en este momento. Conocen la dimensión en la que Dios me movía en ese tiempo y en esa época. Eran cosas locas, difíciles de entender. Ya yo no las hago porque ya yo estoy en otro nivel. He madurado como persona, he madurado como hombre. Yo recuerdo que realizando una de las campañas en el barrio Haití, y yo predicando en el barrio Haití, wow, se metió una unción tan grande. Yo recuerdo que yo cantaba un coro que se titulaba Candela pa'l pichón. Échale candela pa' pichón, candela pa' pichón, candela. Lo que están viendo este video y me conocen saben que es así. Wow, esa noche hubo tanta liberación y tantos milagros. Yo me fui. Yo tenía esa costumbre de dejar la campaña e irme para mi casa y dejar a todo el mundo en el piso, a todo el mundo danzando. Y la gente creía que Cristo había venido y que yo me había ido con el Señor. Y fue que yo me fui para mi casa. Y si a mí me daba hambre en una campaña, yo predicando, yo dejaba la campaña, me iba a comer, dejaba a todo el mundo endemoniado ahí tirando al piso. Eran cosas que yo hacía que eso me hizo un predicador distinto. En ese tiempo no había tanta revelación y tanto conocimiento como el día de hoy, que lo tenemos al acceso. Podemos entrar en Google, pero en aquellos tiempos era difícil. Y en ese tiempo a mí me decían el papá de la revelación, porque el Señor me daba unas revelaciones y unos conocimientos, porque yo era una persona que buscaba mucho de Dios, pero también leía mucho. Y al leer mucho y buscar mucho de Dios, se juntó el conocimiento y la unción.
Imagínense, y lo sobrenatural. Recuerdo que la primera vez, yo en ese tiempo, había una jovencita que éramos novios. Sus padres, de hecho su papá no me quería porque yo era pobre, que por aquí. Yo recuerdo que yo iba a comer siempre arroz con huevo a la casa de la joven. Bueno, la mamá me quería, pero el papá no. Recuerdo que el papá le dijo, si no, que esto, lo otro, por aquí para abajo, como decimos nosotros. Y ella me dice ella, que yo me tengo que casar con ella, que nos casemos. Pero oye, ¿cómo quería que nos casara? Que yo me la llevara para mi casa. Y yo le dije, no, yo no puedo arruinar mi ministerio, dije yo no puedo arruinar mi ministerio. Y ella me dijo, entonces terminamos. Eso me dio tan duro, pero todo obra para bien, que me llevó a buscar más de Dios. Sucede que yo me voy de mi pueblo, me voy de Puerto Plata y me voy a una ciudad llamada San Pedro de Macorís. Realmente yo nazco por esa zona, nazco en un pueblo llamado San José de los Llanos. Es una tierra que se conoce y está caracterizada por dar grandes jugadores de béisbol, pero no solamente eso, también da grandes predicadores. Sucede que en ese tiempo yo comienzo a predicar, predico en la iglesia de una pastora, no tengo su nombre en ese momento, que era la pastora de mi hermano, mi amigo, en ese tiempo, Juan Carlos Harrigan, Juan Carlos Martínez, se congregaba en esa iglesia donde esa pastora, una gran mujer de Dios, no tengo su nombre a la mano, pero recuerdo que prediqué en ese tiempo y eso fue una revolución en San Pedro de Macorís, que lo que se acuerdan de ese tiempo, cuando revolucioné esa ciudad, en ese tiempo, en esa época, bueno, ahora hay muchos famosos, Dios bendiga a los que hoy son famosos. Bueno, recuerdo que en esa época, bendito sea la gloria del Señor, sucedió algo muy poderoso en San Pedro de Macorís. Predico y una hermana me ve llamada Yvonne Lettenberg. Yvonne Lettenberg me la recomienda Juan Carlos Harrigan y Juan Carlos me recomienda a Yvonne Lettenberg. Me recomienda con ella. Ella me vio predicando, todo, chévere. Recuerdo que yo tenía que viajar. Esto es un testimonio poderoso. Yo tenía que viajar a Curazao en ese tiempo, a Netherlands. Y no tengo pasaporte y no tengo dinero. Wow. Dios proveyó el dinero, sacó el pasaporte y Dios me proveyó también el dinero. Que recuerdo que en ese tiempo el mismo Juan Carlos me dijo, yo tengo un dinerito, te lo presto. Y recuerdo que hice una cuenta. Bueno, sucede que yo me voy al consulado de los Países Bajos a buscar visa. Ese día no le dieron visa a nadie. Yo andaba con una ropita mala muerte. Pero cuando Dios te asigna, cuando Dios te llama, cuando Dios te dice, yo soy tu sustentador, yo soy el que te voy a proveer, no hay nada que pueda impedir tu paso hacia el éxito. Nada puede impedir tu paso hacia la cima donde Dios te ha llamado a estar. Bueno, entro y recuerdo que ese día la cónsul me dijo predicador, pero ella no sabe que yo soy predicador. Me dice, predicador, tú tienes tu visa. Wow. Tú tienes tu visa. Me faltaban papeles. Ella le dio la orden al puertero para que me dejara salir y yo trayera unos papeles que me hacían falta. Oiga la gracia que Dios pone. Cuando a nadie ese día le dieron visa porque ella estaba dada, ya usted sabe, como el otro. Estaba enojada. Y no le dieron visa a nadie ese día. A mí me la dieron. A mí me dieron visa ese día. Y me dejaron salir y me dejaron entrar al consulado, que cuando usted sale, usted no vuelve a entrar, a menos que no haya otra cita. Pero Dios lo había determinado. ¡Wow! ¡Qué gloria! Yo le dije a Dios, Señor, si me dan la visa, tú tienes que darme el tiquete porque yo no tengo plata. Yo no tengo dinero. Bueno, sucede que cuando yo recibo
Bendito sea el nombre del Señor. A los 3 días, la visa. Dios me dio la visa, porque ya estaba. Me fui a una montaña a orar en Higüey, de un hermano llamado Dujarín. Cuando yo recibo la visa, ese día le prediqué yo a un perro que me lo encontré en el camino y le dije, mira, arrepiéntete que Cristo viene. Bueno, fue algo impresionante. Yo estaba lleno de gozo. Me voy a una montaña a orar en Higüey, bajo de la montaña. Cuando bajo de la montaña, le digo a un hermano, al hermano pastor, y le pregunté que si él sabía dónde había una agencia de vuelo, para que me llevara a esa agencia de vuelo, para yo comprar un tiquete. Pero ¿quién le dijo a ustedes? Yo no tenía un peso. Yo no tenía un centavo en el bolsillo. Yo solamente tenía fe, porque yo le dije a Dios que si me daba la visa, tenía que darme el pasaporte, tenía que darme el tiquete. Y como él me dio la visa, entonces yo dije, el tiquete está seguro, porque esa era la señal, porque el que invita paga. Llego con el pastor, buenas tardes, llegamos aproximadamente de eso de las 5 de la tarde. Hay una mujer rubia allí sentada, ella misma dice, ¿en qué podemos ayudarle? Dice ella. Le digo, bueno, yo necesito un ticket, quiero saber cuánto vale. En ese tiempo un ticket valía en ese tiempo $350. Estoy hablando por ahí en el 2000, 2001, 2000 más o menos. Y yo dije, wow. Yo dije, deme uno. La mujer comenzó a digitar. Fue en el 2001, después del suceso de la Torre Gemela. Sucede, wow, que la mujer le daban, recuerdo en ese tiempo, un papel como de ruta. Uno tenía que pagar $20 a la salida. Y luego la mujer digita el ticket y me entrega el tiquete. Cuando ella me entrega el tiquete, me dice, usted tiene que estar 2 horas antes en el aeropuerto, me da todas las explicaciones que le dan a uno. Yo en mi mente le decía a Dios, Señor, yo no tengo un centavo. Yo te dije a ti que si tú me dabas la visa, tú me ibas a dar el pasaje. Y yo le decía eso a Dios, yo te dije a ti que si tú me dabas la visa, tú también me vas a dar el pasaje. Y eso era lo que yo le decía a Dios en mi mente. Bueno, la mujer me mira, el pastor me mira a mí, yo miro a la mujer, el pastor me mira a mí, yo miro al pastor, la mujer me mira a mí, yo miro al pastor, el pastor mira a la mujer me mira a mí, y comenzamos un cruce de mirada. En pocas palabras, la mujer diciendo, págueme. Cuando de repente yo le digo, Señor, yo te dije a ti que si tú me dabas, qué fe, wow, qué fe inquebrantable. Yo te dije a ti que si tú me dabas la visa, tenía que darme el tiquete. Y como tú me diste la visa, entonces el tiquete es seguro. Cuando de repente dice la mujer y me dice, váyase, usted no me debe nada. Wow. Pero mira cómo trabaja Dios. Mire esto, lo que hace Dios, porque cuando Dios te llama, Dios va a proveer todo lo que tú necesitas. Te lo voy a repetir. Cuando Dios te llama, Dios te va a proveer todo lo que tú necesitas. Bueno, yo tenía que viajar un sábado, un día antes, que era un viernes. Se me aparece el Señor y me habla y me suspende el Señor ese día, una suspensión en el aire, y me dice, yo soy Dios y voy contigo para Curazao. Wow. Yo cargo al piso llorando, y yo le dije a Dios, si eres tú que me está hablando, cuando yo me sube en el avión, que nadie se me siente al lado. Bueno, recuerdo que el que me llevó al aeropuerto, mi amigo Juan Carlos Harrigan, recuerdo que tenía una camioneta de Platón, como decimos aquí en Colombia, y allá decimos una guagua de esa, de cama atrás. Bueno, me lleva al aeropuerto de las Américas. Cuando llegamos al aeropuerto de las Américas, bueno, nos despedimos. Yo tenía $20 que me habían regalado. Pago los $20 de la salida, pero hay un problema, que yo tengo que presentar $500
cuando yo llegue a la isla, porque yo iba como turista. Si yo no llegaba con esos $500, me iban a regresar otra vez para atrás, porque yo no tenía cómo demostrar cómo me iba a sostener allí. Wow, yo me fui en fe. Recuerdo que iba con una guayaberita, como una que yo tengo allá en mi habitación, y un pantaloncito mala muerte y unos zapatos marca Guayo, que quiere decir marca Rayador en Colombia, lleno de huecos por todos los lados. Cuando me monto en el avión, a mí me habían dado una profecía que me habían subiendo un avión con una maleta en la mano. Es tan tal que cuando yo iba a tirar la maletica por la correa del avión, ¿sabe lo que me dijo la muchacha que estaba ahí? No, llévese la maleta en la mano. Cuando yo voy subiendo el avión con la maleta en la mano, me acordé de la profecía que me había dado un hermano que se congregaba en la iglesia donde yo me congregaba, llamado Francisco. Bueno, cuando yo llego, me monto en el avión, yo me siento en el avión comienza a entrar gente, se llenó el avión. Lo que yo le había dicho a Dios se cumplió. ¡Wow! Nadie se sentó a mi lado. Nadie se sentó a mi lado. El avión se llenó completo. Los 2 asientos que sobraron, que yo le había pedido a Dios que si Él iba conmigo, que esos 2 asientos quedaran vacíos, y así mismo fue. Quedaron vacíos. El avión despega. Cuando el avión despega, que el avión tiene como media hora en el aire, yo le digo a Dios, Señor, ¿y tú vas a permitir que yo llegue con la mano vacía? Digo yo en mi pensamiento, yo no hablé con mi boca. Cuando yo digo eso en mi pensamiento, una mujer que está sentada delante de mí, ella mira para atrás y me pregunta, joven, ¿usted es cristiano? Y yo le dije, sí. Cuando yo le digo sí, yo comienzo a hablar en lenguas y comienzo a profetizar. Y digo, así te dice el Señor, Dios te sana de esto, wow. Y comienzo a darle palabra profética, manso, quima. Wow, eso fue impresionante ese día. El avión se llenó de Dios. La gente sorprendía. Había otro tipo, yo lo señalé y le dije, mira, hay unos tipos que te están esperando así. Y él dijo, ¿cómo tú me conoces? Fue impresionante ese día. Cuando de repente, que nos calmamos, yo veo que la mujer abre la cartera. Wow. Yo estoy detrás del asiento y digo, bueno, me va a bendecir. Y ella está abriendo la cartera y veo todos esos billetes en dólares. Y yo, ay, Señor, que me dé aquella, que me dé esa. Cuando de repente la hermana saca $50. Pero yo lo voy a explicar ahora. Esa mujer duró un tiempo pagándome un apartamento. Esa mujer fue de mucha bendición para mi ministerio en los comienzos de mi ministerio. Toda la gente que Dios puso en mi camino, todos eran cristianos. Le voy a explicar ahora. Espere que ahora que esto se pone bueno. Bueno, tengo $50 en el bolsillo. Me faltan $450 para poder entrar a la isla como turista. Bueno, sucede que cuando aterriza el avión aterriza. Wow. Yo, como es primera vez que me monto en un avión, yo veo que todo el mundo se fue por otro lado. Yo me metí por otro carril. Como a 10 carriles me metí. No sé dónde fue que caí. Pero Dios fue el que me metió por ahí. De repente viene una mujer grande así, caminando. Y esa mujer grande que viene caminando me pregunta, ¿usted a qué viene aquí a Curazao, a Netherlands? Y le digo yo vengo aquí a predicar el evangelio de Jesucristo. La mujer se acoteja, se pone frente al mostrador y cuando comienzo yo a ver en visión y le digo, mira, está pasando esto en tu vida, y comienzo a profetizarle. La mujer cayó desplomada encima del escritorio. Cuando esta mujer cae desplomada encima del escritorio, yo me asusto. Porque yo dije, Dios mío, ahora me metí en problemas. Y la mujer llora. Pero yo le decía a Dios, yo decía por dentro de mí, ay Señor, que me selle el pasaporte. Porque yo no quiero que ella me pida los $500 que yo tengo que presentar. Y yo, Dios mío, que no me pida los $500. Y ella llora, sí, lo que usted me está diciendo es cierto, es verdad. La mujer, la palabra profética la impactó. Sucede que la mujer me sella el pasaporte. No me pide los $500. Y la mujer se pone a mi disposición. Me dice, yo soy la jefa de migración. Oiga esto. Dios puso en mi camino la jefa de migración.
¿Y quién era la jefa de migración? La jefa de migración era cristiana. La cónsul era cristiana, llamada Pilar. La dueña de la agencia también era cristiana. Y la que iba en el avión, que me bendijo con los $50, también era cristiana. Impresionante. Cómo Dios preparó el camino. Cómo Dios va preparando el escenario. Yo vengo a decirte de parte de Dios en esta hora que Dios está preparando el escenario por donde tú vas a cruzar, el escenario por donde tú vas a caminar. Dios no hace nada. Dios no te coloca en un lugar sin primero capacitar y preparar el lugar donde tú vas a estar. ¿Sabe por qué? Porque ese lugar te va a dar todo lo que tú necesitas. Impresionante. Todo lo que tú necesitas. ¿Qué pasó? Ya estaba la pastora esperándome, entró a Curazao. ¿Y sabe qué pasó? Me llevaron a una emisora. Yo no fui ni a predicar una cruzada, prediqué en un garaje. Y prediqué en una emisora. Fue tan tal que cuando prediqué en esa emisora, Dios me revela el nombre de una mujer que no se me olvida hasta el sol de hoy, llamada Rosa. Y le digo, Dios me revela que hay una mujer que se llama Rosa. Y esta mujer le echaron una brujería desde Haití y está postrada en su cama. Hoy Dios te levanta. ¡Wow! Cuando yo desaté esa palabra en el nombre de Jesús, a los 5 minutos, Sakima, llama a la hija y dice, es mi mamá. Y se paró y aquí está danzando. Recibió liberación. ¡Wow! Eso me abrió puertas. Eso hacían fila la gente para llegar donde yo estaba. Y me preguntaban, pastor, ¿usted cuánto calza? ¿Cuánto usted de camisa? ¿Cuánto usted de chaqueta? ¿Usted usa perfume? Yo recuerdo que yo llegué con celulares a mi país que todavía no habían llegado, que eran con sincales, con chip, como dicen allá. Y allá todavía no habían llegado eso. Yo llegué con esos celulares que lo había recibido. Y Dios me bendijo en ese tiempo, tanto, con tantas finanzas, con tanto dinero. Dios me bendijo en ese tiempo. Nada más duré 15 días y fue suficiente para Dios bendecirme. Desde ese momento salí de la miseria, salí de la pobreza. Y mi ministerio entonces comenzó a subir a otras dimensiones y a otros niveles porque se comenzaron a abrir otras puertas para otros países. Y le cuento que nunca me ha faltado nada. Dios liberó a una mujer que tenía problemas de brujería, pero también liberó a una mujer que no podía dar hijos. Y la mujer luego a los 3 meses quedó encinta. Y esa mujer me llenaba la nevera todos los meses. Otras me mandaban dinero para pagar mi casa, para pagar mi apartamento. Óigalo bien, nada me hacía falta. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo había llenado todo. Porque cuando Dios te llama, Dios te capacita. Y cuando Dios te capacita, te envía. Y cuando te envía, aleluya, nada te va a faltar. Dios te va a proveer todo lo que tú necesitas. Esto es parte de mi testimonio, parte de lo que he vivido en el Señor, que son muchas cosas, pero esto es simplemente el comienzo de muchas cosas que he vivido en mis inicios. Dios le bendiga y Dios le guarde y espero que esto sea de bendición para tu vida.